Muy buen día a todas y a todos. Hoy nos toca tratar el tema de la semana número 11 del curso Fundamentos y Análisis Filosófico de los Derechos Humanos. El contenido de la semana se va a tratar de el tema de la Carta de las Naciones Unidas. Acuérdense que venimos analizando varios documentos históricos que le dieron vida a los derechos humanos. Entonces, para cuestiones de esta presente clase, vamos a ver el objetivo general y los objetivos específicos de esta semana. Como objetivo general, asegurar que el estudiante domine los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Y como objetivos específicos, que el estudiante entienda el significado de la Organización de las Naciones Unidas. También que el estudiante analice y comprenda la importancia de los artículos relacionados con el presente tema. Entramos al espacio de las definiciones y vamos a ver qué es una organización y qué es una declaración. Organización es asociación o agrupación internacional de estados. Y la declaración es la comunicación de un sujeto privado concerniente a una determinada actuación regulada por las normas o precisada por la administración para su control. También vamos a ver la definición de Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es la Organización de las Naciones Unidas? Pues es una organización internacional de ámbito universal y fines generales, creada en 1945 por impulso de las grandes potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial, cuyo propósito principal es el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Entonces, nos vamos a referir al tema de la Organización de las Naciones Unidas. El 1 de enero de 1942, 26 países que luchaban contra Alemania y los demás países del eje suscribieron la Declaración de las Naciones Unidas. En ella se dice que la unidad internacional debe ser organizada para buscar la paz. Al finalizar la guerra, se reunieron los representantes de 50 países en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, y redactaron el 25 de abril al 26 de junio de 1945 el documento que es la columna vertebral de la ONU. Y recibe el nombre de la Carta de las Naciones Unidas, que es el tema de hoy. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945, como explicamos, en San Francisco, Estados Unidos. Al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. Entonces, esta Carta de las Naciones Unidas tiene propósitos y tiene principios. Entonces, los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales y con el fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz. Acordémonos que esta Carta de las Naciones Unidas se suscribió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El planeta estaba en caos.
Había muchas pérdidas económicas, muchas pérdidas de vida, muchas pérdidas de infraestructura, y fue cuando se unieron estos 50 países para redactar esta Carta de las Naciones Unidas, cuyo propósito es mantener la paz mundial. Otro de los propósitos es fomentar entre las naciones relacionadas de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. También encontramos entre sus propósitos, los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el de realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario. También entre los propósitos encontramos servir del centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Entonces, esos propósitos es lo que le da vida a la Carta, son los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, y que básicamente se unen estos propósitos para buscar y establecer la paz mundial. Por supuesto que las Naciones Unidas tiene estados miembros. Entonces esto lo vamos a encontrar en el artículo número 3. Son miembros originarios de las Naciones Unidas los estados que, habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, que es la que fue celebrada en San Francisco, o que, habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942, suscriban esta carta y la ratifiquen de conformidad con el artículo 110. Entonces, ¿quiénes pueden ser miembros de la Organización de las Naciones Unidas? Nos lo expone la Carta de las Naciones Unidas, en donde podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz, que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta y que, a juicio de la organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. La admisión de tales estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. ¿Qué pasa con esta situación? Que pueden ser miembros de las Naciones Unidas los estados que busquen la paz, que amen esa paz. Y por supuesto que acepten las obligaciones que se consignan en esta Carta de las Naciones Unidas. El ingreso a un estado parte o la admisión de un estado parte va a ser por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En nuestro artículo número 5 de la Carta de las Naciones Unidas establece que todo miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.
del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad. Aquí ya encontramos algunas limitantes que van a tener los estados que no acaten las disposiciones de esta Carta de las Naciones Unidas. También nos expone la Carta de las Naciones Unidas que todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta carta podrá ser expulsado de la organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Preguntas. 11.1. ¿En qué año fue creada la Organización de las Naciones Unidas? Pregunta 11.2. ¿Cuál de estos es un propósito de la Organización de las Naciones Unidas? Pregunta 11.3. ¿En qué año se firmó la Carta de las Naciones Unidas? Muchas gracias por su atención.